Buen día, mi nombre es Gabriel Alejandro Ramírez Ustanga. Soy estudiante de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán. El primer problema nos pide estimar el valor del coeficiente de difusión de fase gas para las siguientes mezclas de gases, utilizando la ecuación de Hirschfelder. En inciso A nos pide calcular la difusividad del dióxido de carbono en aire a 310 kelvins y 1.5 por 10 a la 5 pascales. Planteamos la ecuación de Hirschfelder y buscamos cada uno de los parámetros que necesitamos. DAB es la difusividad en masa de A través de B. Para este caso, tomaremos como A al dióxido de carbono y B al aire. T es la temperatura absoluta en Kelvin. MA y MB respectivamente son los pesos moleculares de cada compuesto. P es la presión absoluta en atmósferas. Sigma AB es el diámetro de colisión molecular de Lennard-Jones en Armstrongs. Y omega AB es la integral de choque para la difusión molecular. Iniciamos con la búsqueda de los parámetros para el problema. La masa molecular del dióxido de carbono es 44 gramos sobre mol, mientras que para el aire es de 29 gramos sobre mol. Buscamos en la tabla K2 del libro Welty, Weeks y Wilson los diámetros de colisión molecular para cada compuesto. En este caso, para el dióxido de carbono es 3.996 y para el aire es 3.617. Calculamos una media aritmética para tener un valor para usar en la ecuación. Para el cálculo de omega necesitamos la energía de interacción molecular para un sistema binario, es decir, epsilon AB sobre kappa, que en este caso es la constante de Boltzmann. De misma manera buscamos en la tabla K2 del libro Welty y encontramos que para el dióxido de carbono esta energía de interacción molecular es de 190 Kelvin y para el aire es de 97 Kelvin. En este caso, como los datos no son lineales, calculamos una media geométrica que nos da el valor de 135.557. Este valor a la temperatura en la que está nuestro sistema le dividimos el valor obtenido y obtenemos 2.283. Una vez obtenido el valor de kappa por la temperatura sobre epsilon, buscamos la correspondiente integral de choque para la difusión molecular en la tabla K1 del Welty. Al no haber un valor exacto, realizamos una interpolación. En este caso, la interpolación nos dio 1.0285. Ya obtenidos todos los parámetros necesarios para la ecuación de Hirschfelder, solamente sustituimos los datos y obtenemos que la difusividad del dióxido de carbono en aire es de 0.1099 centímetros cúbicos sobre segundo. Para el inciso B se nos pide calcular la difusividad de etanol y aire a 325 Kelvin y 2 por 10 a las 5 pascales. De la misma manera, buscamos los parámetros para la ecuación de Hirschfelder. La masa molecular del etanol es de 46 gramos sobre mol y la del aire es 29 gramos sobre mol. El diámetro de colisión para el etanol es de 4.455 y para el aire es la dicha anteriormente. La media aritmética nos da 3.8065. Ahora buscamos la energía de interacción molecular. Para el etanol es de 391 y para el aire 97. La media geométrica de esto es 194.748. La temperatura a la que se encuentra el sistema la dividimos entre el valor de la energía de interacción molecular y obtenemos 1.66. Al no haber un valor exacto en la tabla, volvemos a interpolar y obtenemos que para la integral de choque de esta mezcla es de 1.1504. Finalmente, sustituimos los valores encontrados en la ecuación de Hirschfelder y tenemos que la difusividad de etanol en aire es de 0.0697 centímetros cuadrados sobre segundo. Como inciso del problema 1 nos pide calcular la difusividad de tetracloruro de carbono y aire a 298 Kelvin
y 1.913 por 10 a la 5 pascales. La masa molecular del tetracloruro de carbono es 153.82 y la del aire de la misma forma es 29. El diámetro de colisión es 5.881 Armstrongs para el tetracloruro de carbono y para el aire es 3.617. La media aritmética de esto es 4.749. Y la energía de interacción molecular para el tetracloruro de carbono es 327 y para el aire es 97. La media geométrica de esto es 178.098. Dividimos la temperatura del sistema entre el valor obtenido de la energía de interacción molecular y nos da 1.67. De la misma manera que los problemas anteriores, interpolamos y obtenemos que la integral de choque para la difusión molecular de esta mezcla es 1.1478. Ya para finalizar el problema 1, sustituimos los valores de la ecuación de Hirschfelder con los datos hallados y obtenemos que la difusividad de tetracloruro de carbono en aire es de 0.0395 centímetros sobre segundo. ¿Y cómo comprobamos que nuestros datos sean correctos? Bueno, para eso el inciso D nos pide comparar los incisos A, B y C usando ajuste con datos experimentales. Usaremos la ecuación de Hirschfelder para el ajuste de datos, que es la siguiente. Comenzaremos con la difusividad de CO2 en aire. El dato experimental proporcionado por la tabla J.1 del libro Welty es de 0.136 centímetros cuadrados sobre segundo a una temperatura de 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Realizando la sustitución de datos, obtenemos que la difusividad de CO2 en aire es de 0.1111 centímetros cuadrados sobre segundo. Ahora, para el ajuste del inciso B de etanol de aire, tenemos el dato experimental de la difusividad de etanol en aire, que es de 0.132 centímetros cuadrados sobre segundo, a una temperatura de 298 Kelvin y una presión de una atmósfera. Sustituyendo los datos, tenemos que la difusividad de etanol en aire es de 0.0761 centímetros cuadrados sobre segundo. El dato experimental fue obtenido igualmente de la tabla J.1 del libro Welty. Y para el ajuste del tetracloruro de carbono en aire tenemos que un dato experimental de 0.088 centímetros cuadrados sobre segundo a una temperatura de 298 Kelvin y una presión de una atmósfera. Y sustituyendo los datos tenemos que la difusividad de tetracloruro de carbono en aire es de 0.0466 centímetros cuadrados sobre segundo. En la siguiente tabla podemos observar las difusividades en las mezclas binarias. De un lado obtenidas con la ecuación de Hirschfelder y del otro lado con el ajuste experimental. Podemos ver que son muy similares. El problema 2 nos dice, usando solamente las definiciones de concentración, velocidad y flujo, demuestre que en el caso de una mezcla binaria de A y B, que la fracción masa se relaciona con la fracción molar por medio de la relación que vemos en pantalla. Es decir, la de esta de aquí. Ok. Iniciamos dando la definición de la fracción molar. La fracción molar de A es igual a los moles de A entre los moles totales. A continuación, damos la definición del número total de moles. El número total de moles es la sumatoria de los moles de cada especie. En este caso, los moles de A más los moles de B. El número de moles también es igual a la masa de la especie sobre la masa molecular de la especie. Teniendo lo anterior, sustituimos y obtenemos la siguiente expresión, que la fracción molar de A es igual a la masa de A sobre el peso molecular de A entre la masa molecular de A sobre el peso molecular de A más la masa de B sobre el peso molecular de B. Ahora, la fracción másica es igual a la masa de la especie entre la masa total. Ahora, sabiendo esto, dividimos la expresión obtenida anteriormente entre la masa total y obtenemos la siguiente expresión. La fracción de A es igual a la fracción másica sobre el peso molecular de A entre la
másica de A entre el peso molecular de A más la fracción másica de B sobre el peso molecular de B. La expresión hallada en el divisor, es decir, la que está aquí, esta, según lo visto en clase, corresponde al peso molecular promedio, que está representado por M y una línea arriba. De la misma manera, el peso molecular promedio puede ser expresado con la fracción molar de cada especie. Y regresando a la expresión anterior, tenemos que la fracción molar de A es igual a la fracción másica de A por la masa molecular de A por el peso molecular promedio. Pasando el peso molecular promedio a dividir, podemos obtener la expresión que buscamos, es decir, la dada por el ejercicio, que nos dice que la fracción másica de A es igual a la fracción molar de A por el peso molecular de A entre la fracción molar de A por el peso molecular de A más la fracción molar de B por el peso molecular de B. El inciso B del problema 2 nos pide derivar la función anterior con respecto a XA para encontrar esta relación. Para poder derivar esta expresión tenemos que dejar todo en términos de la fracción molar de A. Y sabiendo que la suma de las fracciones es igual a 1, podemos obtener esta expresión que nos dice que XB es igual a 1 menos XA. Sustituimos y tenemos la siguiente expresión. Una vez obtenida esta expresión, podemos comenzar a derivar. Utilizamos la fórmula directa de la derivada de U sobre B, que nos dice que la derivada de U sobre B es igual a U' por B menos B' por U sobre B al cuadrado. Comenzamos a derivar. Eliminamos aquí en esta parte, eliminamos términos iguales con signos diferentes y obtenemos la expresión que está aquí abajo. Finalmente, regresamos, recordamos el valor de XB, lo sustituimos en la expresión encontrada, pasamos de dividir la derivada de la fracción molar al otro lado, queda multiplicando y obtenemos la relación que buscábamos, que nos dice que la derivada de la fracción másica es igual a el peso molecular de A por el peso molecular de B por la derivada de la fracción molar entre el cuadrado de la suma de la fracción molar de A por el peso molecular de A más el peso molecular de B por la fracción molar de B. En el problema 3 nos piden determinar la difusividad del monóxido de carbono en una mezcla gaseosa que contiene 15% de oxígeno, 15% de monóxido de carbono, 15% de dióxido de carbono y 55% de nitrógeno, a una temperatura de 370 Kelvin y 1.8 por 10 a la 5 pascales. Para empezar, pasamos los porcentajes a fracciones, a fracción mol. Y para ejemplo la difusividad de una mezcla utilizamos la ecuación de Wilk-Chang, que nos dice que la difusividad de un compuesto en una mezcla es igual a 1 sobre las fracciones, sobre las difusividades individuales de cada mezcla. Para iniciar con este problema, calculamos la difusión individual de cada compuesto con el monóxido de carbono. Iniciamos con el monóxido de carbono en dióxido de carbono. El dato experimental es 0.139 centímetros cuadrados sobre segundo a una temperatura de 273.2 Kelvin a una presión de una atmósfera. Este dato experimental está obtenido del libro Bird y haciendo el ajuste experimental obtenemos que la difusividad de monóxido de carbono en dióxido de carbono es 0.1233 centímetros cuadrados sobre segundo. Continuamos con la del monóxido de carbono en nitrógeno. El dato experimental es 0.192 centímetros cuadrados sobre segundo a una temperatura de 288 Kelvin a la presión de una atmósfera. Este dato experimental es obtenido del libro Welty. Y realizando la sustitución obtenemos que la difusividad de monóxido de carbono en nitrógeno
es 0.1573 centímetros cuadrados sobre segundo. Continuamos con la última difusividad individual, que es la del monóxido de carbono en oxígeno. El dato experimental es 0.185 centímetros cuadrados sobre segundo, a una temperatura de 273 Kelvin a la presión de una atmósfera. Este dato experimental está obtenido del libro Welty. Realizando una sustitución, obtenemos la difusividad, que es 0.1643 centímetros cuadrados sobre segundo. Ahora calculamos las nuevas fracciones con la fórmula que vemos aquí. Esta fracción se calcula con la fracción original del monóxido de carbono entre 1 menos la fracción de cada uno de los gases. Y obtenemos que Y2' es 0.1764, Y3' es 0.6470 y Y4' es 0.1764. Teniendo todos los datos, podemos hacer la sustitución de la fórmula de la ecuación de Wilke-Chen y obtenemos que la difusividad del dióxido de carbono en la mezcla dada es de 0.1511 centímetros cuadrados sobre segundo. Ya para concluir, podemos decir que es importante conocer las relaciones entre las fracciones másicas, molares, los pesos moleculares, las densidades, las concentraciones. Y también es importante conocer qué margen de error tenemos en el cálculo de las difusividades según la ecuación que estemos calculando. Es importante saber qué datos tenemos para calcular la ecuación. Como vemos, está muy limitado a si el compuesto aparece en la bibliografía que tenemos. Entonces tenemos que tener varias opciones para poder elegir la que más nos parezca adecuada, y de preferencia tener un dato experimental para poder ajustarlo a la temperatura y presión que nosotros tengamos. Muchas gracias, eso sobre todo. Aquí les dejo la bibliografía de donde saqué los parámetros y datos para poder realizar los problemas. Hasta luego.